La doctora Lorian Jiménez Faibi, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, graduada de Harvard. Doctora, qué gusto saludarla. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Doctora, ¿cómo está viendo el regreso a clases en medio de la tercera ola? ¿Está haciéndolo bien el gobierno o qué tendría que estar haciendo? Pues creo que lo estamos haciendo nuevamente muy mal. Parece que no se ha aprendido nada de tanta pérdida, tanto dolor, tanto sufrimiento. No se ha aprendido nada, ¿no? El regreso a clases tiene que estar basado en algunos prerequisitos, ¿no? Mínimos. Uno de ellos es que estemos en un punto en donde los contagios comunitarios estén en niveles relativamente bajos o controlados, ¿no? Esto evidentemente nos está dando. Estamos en medio del peor repunte que hemos tenido durante toda la pandemia. Aparentemente, según algunas estimaciones, este repunte va a empezar a disminuir pronto. Es decir, no sé, el modelo que siento yo que es más acertado, interesante, ahorita lo está manejando el doctor Arturo Erdely, ¿no? Que conocen todos muy bien también, él es doctor en matemáticas, en ciencias matemáticas. Su modelo habla de que ya en estos días vamos a llegar al pico, tal vez vamos a llegar al punto alto de esta tercera ola, pero lleva mucho tiempo disminuir y esto no considera cambios en el comportamiento. Quiere decir que ahorita se está hablando de volver en unos cuantos días, en 7 días a la escuela, cuando se está con los contagios más altos que hemos tenido durante toda la pandemia y realmente las escuelas no han incorporado las medidas necesarias para prevenir el contagio por la vía aérea. Entonces es un muy mal momento para pensar en volver. ¿Tendría que frenarse el regreso a clases presenciales? Sin duda, sin duda. Se necesitan varios requisitos. Uno, que los contagios comunitarios estén bajos. Dos, que estén las condiciones asentadas en las escuelas ya para volver con seguridad y previniendo los contagios por la vía aérea que no se tiene. Y tres, este es otro punto del que se está hablando poco y es esto. El presidente de la República decidió arbitrariamente que en nuestro país los menores de edad, es decir, la población de 12 a 17 años, que hoy ya se podría vacunar con la vacuna de Pfizer, que ya está autorizada para ese grupo de edad, no se vacunaran, porque él contó una anécdota de su hijo menor que se enfermó de COVID y entonces no le pasó nada y basado en esta experiencia pues personal, decide poner en riesgo la vida de todos los menores de edad que pueden ser vacunados ahorita y no se vacunan. Eso más, no se está hablando nada de qué va a pasar con todos estos maestros que están vacunados con la vacuna de CanSino y que ya sabemos que la vacuna de CanSino empieza a perder efectividad después de los 6 meses y se requiere algún tipo de refuerzo. Entonces, con los contagios comunitarios a todo lo que dan, sin las medidas necesarias para detener la propagación del virus por la vía aérea en las escuelas y sin tener a la comunidad que va a regresar a las escuelas con un nivel adecuado de vacunación, pues definitivamente se tendría que frenar este regreso a clases. Esto podría terminar siendo catastrófico, sí, se tendría que frenar, definitivamente. Ahora, doctora, hay mucha percepción de, bueno, sí se están contagiando, pero no están hospitalizándose y no se están muriendo, entonces ya no es grave, ya podemos regresar a un cierto grado de normalidad. ¿Qué piensa de esto? Pienso que es una mentira, esta es una retórica absolutamente falsa. A ver, yo creo que hay que aterrizar exactamente qué es lo que ha pasado en la tercera ola, ¿no? Esta ola, o bueno, repunte, que en realidad es el tercer repunte que tenemos, ¿no? Pero en este tercer repunte de ola, como le quieran llamar, inició, vamos a decir, alrededor del 25 de mayo. Alrededor del 25 de mayo es cuando tuvimos el punto más bajo y de ahí empezó a crecer. Eso es casi al día de hoy, exactamente 3 meses. Llevamos 3 meses en este repunte. Ok, en esta fecha se empezó con 221.960 muertes en cifras oficiales, y al día de ayer teníamos más de 253,000. Queriendo decir que en este supuestamente pequeño repunte, en donde no se iba a morir mucha gente, en estos 3 meses han muerto 31,195 personas en cifras oficiales.
Esto es más de la mitad de el supuesto escenario catastrófico que el doctor Hugo López-Gatell predijo para toda la pandemia. Entonces, cuando se dice que aquí nos está muriendo mucha gente, yo creo que hay que aterrizar a que si 31,200 personas no es mucha gente en un periodo de 3 meses, ante lo que dicen las autoridades que es un pequeño repunte, pues creo que es muy grave, ¿no? Estamos normalizando la pérdida más que en realidad asumiendo la realidad, ¿no? Uh-huh. El manejo de México de las vacunas, ¿dónde tendríamos que estar en este momento? Hoy vemos que la FDA ya aprobó por completo la vacuna de Pfizer, es decir, ya no es solo esta aprobación de emergencia que había sido un añejo argumento de los antivacunas, decir, no, pues es que la aprobaron de emergencia, bueno, ahora la está aprobando por completo, asumiendo, digamos, la responsabilidad de la... Buenas tardes, Buena tarde, los saluda Arely Paz. En unos momentos más retomamos la comunicación con Carlos Loret. Estábamos cuestionando acerca de lo que se dice con respecto a México y con lo que la Organización Mundial de la Salud establece de vamos o no a vacunar a los niños. Tendría que hacerse. En México vamos lento todavía con respecto a que los adolescentes pues no están todavía vacunados, doctora. Es decir, ¿el regreso a clases implicará mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de suma a esta tragedia? Sin duda, sin duda. Es decir, hay que entender con claridad cómo está pasando los contagios. Tenemos una epidemia, una pandemia que es notablemente diferente a la que tuvimos a principios de año. Ahora el virus que nos infecta, que es la variante Delta, que ya en nuestro país predomina por arriba del 90% de las infecciones que se dan en México, se dan por la variante Delta. Lo que tenemos ahorita es esta variante ha ocasionado, es una conjunción, una mezcla entre dos cosas, el virus que es distinto y dos, la relajación de medidas. Los niños y los jóvenes ahora han estado más expuestos al virus, entonces es una combinación entre un virus más contagioso, más peligroso y una mayor exposición. Pero en nuestro país lo que ha pasado es esto, ahorita los 3 grupos de edades en donde se ha incrementado de forma más severa los contagios ha sido precisamente en los menores de edad. Es decir, que el grupo, por ejemplo, de 12 a 17 años, tienen hoy más del doble de los contagios que tuvieron en su pico más alto, que fue a finales y principios de año. Pero si nos vamos al grupo de 6 a 11 años, este crecimiento ha sido de 2.5 veces más que el pico más alto. Y lo que es todavía más trágico es que si nos vamos aún a los más pequeñitos, que son los de 0 a 5 años, este incremento ha sido 3 veces mayor que su pico más alto. Entonces, es una población que se está infectando proporcionalmente mucho más que la población de rangos de edad más alto y que además es una población que está completamente desprotegida a través de la vacunación. Los de 12 a 17 ya se podrían vacunar, no se están vacunando, y los otros, pues por lo pronto ni siquiera se pueden vacunar. Entonces, el regreso a clases sí, definitivamente puede disparar esto y cambiar los modelos matemáticos que se tienen ahorita, porque la verdad es que sí, lo que pinta para el resto del año parece que puede ser algo realmente muy grave. Estamos haciendo una repetición del año pasado. Es como ver, se ven las gráficas y es como hacer el día de la marmota, ¿no? Si alguien vio esa película, es exactamente eso, repetir exactamente lo que pasó. Después del verano, que es ahorita, tuvimos el pico más alto el año pasado, igual en agosto. Empezó a disminuir, pero nos topamos con el invierno y entonces volvimos a repuntar. La Universidad de Washington está calculando que de aquí a fin de año se van a sumar más de 75,000 muertes, de aquí al 1 de diciembre, según la Universidad de Washington. El doctor Erdely tiene un cálculo un poco más conservador, que es alrededor de 45,000, pero el pico de defunciones se está estimando a principios del mes de octubre, en donde alcanzaremos alrededor de 1,200 muertos por día. Y ojo, porque si ese es el pico de defunciones en octubre, eso nos deja justo a la entrada del invierno para ponernos en el escenario exactamente igual que el año pasado. A esto sumémosle ahora este cambio de comportamiento que tendría que ver
con la hipermovilidad que representa regresar a las clases presenciales, pues sí, claro, esto podría generarnos potencialmente un escenario realmente muy dramático en términos de la pandemia. Doctora Jiménez Faibi, le agradezco muchísimo estos minutos para W y estamos en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. La doctora Lorian Jiménez Faibi, quien es autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México.